Otra consideración muy importante bajo este encabezado general es que debemos tener siempre presente nuestra meta final. Pedro enfatiza esto en ese mismo capítulo diciendo: haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que si hacen estas cosas que les exhorta a hacer, su muerte cuando llegue será maravillosa, no porque de alguna manera entren al reino de Dios, sino porque gozarán de una entrada amplia y generosa. Será una procesión triunfante. Las puertas se abrirán y habrá gran regocijo. No se está refiriendo a nuestra salvación presente, sino a nuestra glorificación final, nuestra entrada en las moradas eternas. Por lo tanto, debemos mantener nuestra mirada en esa meta. Nuestro problema más grande es que estamos siempre mirándonos a nosotros mismos y mirando al mundo. Si nos consideráramos más y más como peregrinos, lo cual somos, caminando hacia la eternidad, toda nuestra actitud se transformaría. Pablo declaró eso aquí, en Romanos 8:11. Pongan su mirada en eso, dice, en efecto, mantengan su mirada en la meta. Juan dice lo mismo en su primera epístola: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La causa de la mayoría de nuestros problemas como cristianos es que vivimos para este mundo y en el tiempo. Insistimos en olvidar que aquí no somos más que peregrinos y extranjeros. Pertenecemos al cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo y allí nos dirigimos. Si mantuviéramos esto como pensamiento principal en nuestra mente, este problema de nuestra lucha contra el pecado tomaría otra dimensión. Pasemos ahora de lo general a lo particular, sin olvidar, al hacerlo, que todo se hace por el Espíritu y con una mente iluminada por el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer en particular? La enseñanza del apóstol puede ser entendida mejor bajo dos encabezados principales: directo o negativo e indirecto o positivo. Bajo el encabezado directo o negativo, lo primero es que el cristiano tiene que abstenerse de pecado. Es así de sencillo y directo. Amados, dice Pablo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 11, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Más claro imposible. No hay ninguna indicación de que estemos absolutamente sin esperanza y que debemos dejar de luchar y dejárselo todo al Señor resucitado. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis. Dejemos de hacerlo, detengámonos inmediatamente, nunca volvamos a hacerlo. Tenemos que abstenernos totalmente de estos pecados, estos deseos carnales que batallan contra el alma. No tenemos ningún derecho a decir: soy débil, no puedo, y la tentación es poderosa. La consigna del Nuevo Testamento es: dejen de hacerlo. No necesitan un hospital ni un tratamiento. Tienen que calmarse y reflexionar que son ustedes como extranjeros y peregrinos. La consigna es: absténganse. No tienen por qué meterse en esas cosas. Recuerden nuevamente la enseñanza de Efesios 4. El que hurtaba, no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nada de estas palabras necias ni de bromas con doble sentido. No lo hagan, absténganse. Es así de sencillo y así de práctico. Basta. En segundo lugar, y particularmente para citar de nuevo al apóstol en Efesios 5:11 al 12, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Note que dice: y no participéis. No solo debe abstenerse de tales cosas, tampoco debe juntarse con los que las hacen o que tienen ese estilo de vida. El principio rector del cristiano debe ser no asociarse con personas de ese tipo. No tengamos comunión con el mal, sino apartémonos de él
y mantengámonos lo más lejos posible de él. Otra expresión es golpeo mi cuerpo, en 1 Corintios 9:27, y lo pongo en servidumbre. Dice el apóstol, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, el que compite en las carreras se disciplina. Cualquiera que se entrena para participar en grandes justas atléticas cuida mucho de su dieta, deja de fumar y no toma bebidas alcohólicas. ¡Qué cuidadoso es! Y todo porque quiere ganar el premio. Si hace eso, dice Pablo, por coronas perecederas, ¿cuánto más deberíamos nosotros disciplinarnos para ganar una corona incorruptible? El cuerpo tiene que ser sometido. Las palabras de nuestro Señor en Lucas 21:34 indican cómo hacerlo. Mirad también por vosotros mismos. Está hablando a sus seguidores. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. No comamos ni bebamos demasiado, no nos preocupemos demasiado con las cosas del mundo. Comamos lo suficiente, comamos alimento saludable, no seamos glotones. Si uno abusa de su cuerpo por lo que come o bebe o cualquier otra cosa, le será más difícil vivir una vida cristiana santificada y más difícil mortificar las obras de la carne. Por lo tanto, evitemos los impedimentos como estos y vivamos una vida normal, disciplinada y ordenada en todo sentido. De otra manera, nuestro cuerpo será vencido por la pereza, el desgano, la indiferencia, el aburrimiento y la apatía. Y existe una relación tan íntima entre el cuerpo, la mente y el espíritu que nos significará muchos problemas en nuestra guerra espiritual. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Otra máxima usada por el apóstol en esta epístola a los romanos la encontramos en el capítulo 13, versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si quiere usted mortificar las obras de la carne, no provea para los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Encontramos una luz muy clara en cuanto al significado en el primero de los Salmos. Esta es la receta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si quiere usted vivir una vida consagrada y ser capaz de mortificar las obras de la carne, no pase el tiempo parado en las esquinas de las calles, porque si lo hace, caerá en pecado. Si anda donde es muy posible que se cometan pecados, no se sorprenda si cae. Si sabe que ciertas personas tienen una mala influencia sobre usted, evítelas, manténgase apartado de ellas. Quizás diga usted, pero ando con ellas para poder ayudarles y sin embargo ellos me llevan a pecar. Si es así, no está usted en posición para ayudarles. El sabio dice en el libro de Job, hice pacto con mis ojos. Mira derecho para adelante, dice. No mires ni a derecha ni a izquierda. Cuida esos ojos para que no se extravíen. Esos ojos que parecen moverse casi automáticamente y que buscan cosas que lo tienten e inciten a pecar. Haga un pacto con sus ojos, dice Job. Decídase a no mirar nada que tienda a llevarlo a pecar. Si fue importante en la antigüedad, ¿cuánto más lo es hoy, cuando tenemos periódicos, cines, anuncios publicitarios, televisión, etc.? Si alguna vez tuvo el hombre necesidad de hacer pacto con sus ojos, es ahora. Tenga cuidado con lo que lee. Si lee ciertos periódicos, libros y revistas que sabe que le pueden hacer daño, evítelos. Tiene que evitar cualquier cosa que lo dañe y que debilite su resistencia. No mire en su dirección, no tenga nada que ver con ellos. La palabra de Dios le dice que mortifique las obras de la carne, que no provea para los deseos de la carne. Gracias a Dios por un evangelio poderoso. Gracias a Dios por un evangelio que nos dice que ahora somos seres responsables en Cristo, que nos llama a actuar de una manera que glorifica al Señor. Entonces, no proveáis para los deseos de la carne. Mi próximo punto es de suma importancia.
Hágale frente a los primeros indicios y movimientos de pecado y tentación en su interior. Enfréntelos en el momento cuando aparecen. Si no lo hace, está perdido. Fracasará, como nos enseña la epístola de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El primer indicio es tentación, una leve inquietud de lascivia y seducción. En ese momento es cuando tiene que hacerle frente y solucionarlo. Si no lo hace en esta etapa, será vencido. Córtelo de raíz, hágalo inmediatamente, nunca le dé el más mínimo poder, no lo acepte para nada. Quizás se sienta inclinado a decir, y bueno, no es que vaya a hacer esto. Ay, si lo acepta usted en su mente y empieza a entretener la idea, a jugar con ella en su imaginación, ya ha sido vencido. Según nuestro Señor, ya ha pecado. No tiene que realmente cometer el acto, con que lo piense es suficiente. Darle un lugar en su corazón es pecado a la vista de Dios, quien nos conoce a la perfección y lee aún lo que sucede en nuestro corazón y nuestra imaginación. Por lo tanto, córtelo de raíz, no tenga nada que ver con él. Deténgalo al instante, al primer indicio, antes de que ese proceso indigno descrito por Santiago empiece a suceder. Pero recuerde esto, y esto puede ser nuestro próximo punto, eso no significa represión. Si uno solamente reprime una tentación o este primer indicio de pecado, es probable que vuelva a aparecer otra vez y ahora con más fuerza. En esto coincido con la psicología moderna. La represión es siempre mala. Bueno, entonces, ¿qué hago?, puede preguntar alguno. Respondo, cuando siente usted ese primer indicio de pecado, levántese y diga, no voy a tener nada que ver con esto. Exponga la cosa y diga, esto es pecaminoso, esto es vil, esto fue lo que expulsó al primer hombre del paraíso. Arránquelo, mírelo, denúncielo, aborrézcalo por lo que es. Solo entonces lo habrá extirpado. No tiene que echarlo fuera con un espíritu de temor y de timidez. Sáquelo a la vista, expóngalo y analícelo, y luego denúncielo por lo que es hasta aborrecerlo. Mi último punto bajo este encabezado es que si a pesar de todo cae usted en pecado, ¿y quién no? No se cure con demasiada facilidad ni demasiada prisa. Busque 2 Corintios 7 y lea lo que dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Encare una vez más lo que ha hecho. Mírelo, analícelo, expóngalo, denúncielo, aborrézcalo y confiéselo. Pero no de manera que caiga usted en la profundidad de la depresión y desesperación. Siempre tendemos a ir a los extremos. Somos demasiado superficiales o demasiado profundos. No hemos de curar la herida con liviandad. Pero tampoco tenemos que caer en la desesperación y depresión y decir que todo está perdido, que no podemos ser cristianos en absoluto y volvemos a estar bajo condenación. Eso es igual de equivocado. Tenemos que evitar ambos extremos. Comprométase a hacer un examen sincero de usted mismo y de lo que ha hecho, y condénese a sí mismo y su obra sin reservas, pero luego sea consciente que al confesárselo a Dios, sin presentar ninguna excusa, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hace esto, superficialmente volverá a caer en pecado, y si cae en el desánimo, se sentirá sin esperanza, al grado que caerá en pecado repetidamente. Un ambiente de desesperanza y fracaso lleva a más fracaso. No caiga en ninguno de estos errores. En cambio, ocúpese de la obra de la manera como el Espíritu siempre nos instruye que lo hagamos.